Y ahora vamos a pasar a uno de los salmos favoritos de Kepler. A Kepler le gustaba el libro de los salmos y él es el padre de la astronomía, es el fundador de la ciencia moderna y está diciendo que los astrónomos son intérpretes, son sacerdotes del Dios Todopoderoso con relación a ese libro de la naturaleza, y nos dice algo más, sobre todo para quienes les gusta el conocimiento, la filosofía, la ciencia, y que a veces se envanecen con este conocimiento y creen que saben más que Dios. Dice, puesto que estamos estudiando lo que Dios ha hecho, entonces no deberíamos interesarnos en nuestro propio orgullo o nuestra propia soberbia, que es muy común, sobre todo en los científicos ateos, es una contradicción en sí misma, que se interesan en negar a Dios y hablan con esta soberbia, ¿cierto? Entonces dice, no debería interesarse tanto en su orgullo como en exaltar la grandeza del que hizo la obra, porque usted simplemente es un observador. Hola, tenga muchas bendiciones de parte de Dios en este día. Mi deseo en ese momento es compartirle la palabra de Dios y vamos a caminar por las escrituras, por ese interesante mundo de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este texto de la Biblia, si bien nos habla la Biblia de una religión, y muchas veces el hombre moderno confunde el hecho de que existen muchas religiones en el mundo y de que la mayoría de estas están basadas en fábulas, mitos, cuentos y cosas que la ciencia no ha podido probar. Sin embargo, muchos no notan que la Biblia hace una declaración majestuosa, y es que no estamos dando lugar a la creencia en la Biblia de que el Dios de la Biblia sea adorado como en otras religiones por medio de los elementos que existen. Por ejemplo, si nosotros miramos muchas mitologías, vamos a encontrar que se adora al sol, que se adora a la luna, que se adora a los astros, y esa es casi la constante de todas las religiones del mundo. Se ve a Dios, ya sea en el politeísmo, a través de muchos dioses, o en el panteísmo, en la creencia, por lo menos de las religiones de la India, de que todo es Dios. Sin embargo, esa declaración que hace Génesis 1.1 marca una diferencia radical. Dios no es nada de lo creado, ni es la Biblia no nos está enseñando que existan muchos dioses, ni que las fuerzas naturales sean esos dioses, ni tampoco nos está diciendo de que todo lo que existe es Dios. La Biblia está trazando directamente en el mismo comienzo una diferencia radical entre Dios y la creación, y está estableciendo que en el principio Dios creó el mundo, el universo. Entonces la Biblia establece desde el mismo inicio una diferencia entre las fuerzas naturales, la creación, el mundo y Dios. Y de esta manera lo que la Biblia nos está enseñando es una diferencia radical con todas las religiones que existen. Por otro lado, cuando miramos, por ejemplo, la comparación que hace Juan al presentar a Jesús con Génesis 1.1, en Juan 1.1, el apóstol Juan hace una declaración aún más majestuosa, porque él va a decir que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y cuando miramos el texto original en el cual Juan escribe, Juan habla en griego, y la palabra que él utiliza es logos. Y es interesante porque esta palabra logos está en el corazón del inicio del pensamiento racional griego. Para que los griegos pasaran del mito de las falacias, de las fantasías sobre la creación, a un pensamiento organizado, tuvieron que pensar en esta idea de logos, el pensamiento racional.
Y es precisamente lo que dice Juan 1:1, que en el principio era Cristo como ese autor del pensamiento racional. Entonces, en ninguna forma podemos comparar el pensamiento bíblico con el de ninguna otra religión. O sea, es totalmente diferente, no tienen ningún punto de encuentro, porque la Biblia nos está marcando una diferencia total entre el mundo físico y Dios. No, según la Biblia, no podemos encontrar a Dios en el mundo físico, pero tampoco nos está diciendo que sea el mundo el origen de fantasías como encontramos en tantos relatos antiguos de religiones ancestrales, sino que nos está diciendo que el origen del universo es un origen totalmente racional, está basado en el logos. Entonces, de esta manera, la Biblia es un libro espectacular, es maravilloso, y a pesar de su antigüedad, tiene una frescura y una novedad que no podemos obviar. Habiendo dicho esto, entonces vamos a notar que es consistente el lenguaje de toda la Biblia con estas dos ideas que les acabo de plantear. Y por ejemplo, cuando Dios expresa los 10 mandamientos a Moisés, sigue en esta línea. Y en Éxodo 20 podemos leer: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea que Dios consistentemente sigue trabajando esta idea de que no debemos idolatrar nada. Y es, francamente, el punto de la cuestión, porque todas las religiones son idólatras. O sea, todas las religiones adoran dioses falsos: el sol, la luna, las estrellas. Si pensamos en el horóscopo, si pensamos en la mitología griega, egipcia, africana, americana, de donde sea. Ese es el error, y Dios apunta directamente a la cuestión. No debemos fijarnos en los falsos dioses, ni siquiera en imágenes de cosas que Él ha creado. Ni el sol ni la luna. Dice: no alzarás tus ojos a los cielos para adorar lo que está arriba, ni tampoco, como lo dice en Deuteronomio 4, ¿cierto? No sea que alces tus ojos a los cielos y al ver el sol, la luna, las estrellas, seas inclinado a adorarlas, porque el Señor la ha dado a los demás pueblos de la tierra, pero a usted el Señor los ha elegido para que sean su pueblo. Entonces, es claro, no hay ninguna confusión. La Biblia es única en su planteamiento, y por eso nos llevaría a la conclusión correcta, ¿cierto? Ahora, algo muy interesante que quisiera plantearles hoy es que muchas personas también han creído erróneamente que la ciencia contradice a Dios. Tal vez desconocemos el origen de la ciencia moderna. Hay un sociólogo de la Universidad de Washington, Rodney Starks, que hizo un estudio acerca del origen de la ciencia, y él descubrió algo muy interesante. Y es que de las primeras 52 estrellas científicas, de las ramas científicas, digamos, fundacionales, y entre ellas vamos a comenzar a hablar que la primera rama científica que se va a establecer es la astronomía. Pero de esas 52, digamos, fundadores de esas ramas científicas originales, 50 eran cristianos. Y entonces, ¿qué sucede? O sea, hay una gran mentira que incluso la academia y los colegios también están enseñando, y es que la ciencia ha contradecido a Dios. Y es porque se desconoce el origen de la ciencia. No se le cuenta a nuestros estudiantes que la ciencia tiene origen en la palabra de Dios. Y entonces hoy quisiera hablarles del primer gran científico que existió, que es Johannes Kepler, que es un hombre del siglo XVI, es un luterano. Recordamos que Martín Lutero es quien origina esa gran reforma de la iglesia, esa gran protesta para volver a la Biblia. Y Kepler, el padre de la astronomía, la primera rama científica que podemos describir que surge en el siglo XVI,
es un luterano, es un hombre que quería ser un sacerdote, por razones económicas no pudo lograr su meta, pero él es un teólogo y él concibe la astronomía con la teología como una unidad compacta. De hecho, es muy interesante su opinión acerca de lo que en ese momento se conocía como el libro de la naturaleza, y quisiera decir algo más acerca de ese libro de la naturaleza. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, él dice que las cosas que no podemos ver de Dios, su eterno poder y su divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo. O sea que es Pablo mismo quien nos va a hablar de ese libro de la naturaleza que Kepler va a usar como caballo de batalla. Es el libro de la naturaleza. O sea, podemos entender a Dios por medio de lo que Él ha creado. Y antes de decir una frase de Kepler que me parece majestuosa, quisiera traer un pensamiento que me sorprende de Kepler y me enseña algo impresionante. Porque Kepler cree plenamente en lo que la Biblia dice. Y la Biblia nos muestra que Dios crea ex nihilo. O sea, Dios creó un universo a partir de la nada. Y si Dios crea a partir de la nada, entonces Él no tiene, digamos, unos parámetros, unas ideas para crear lo que existe. O sea que lo que Él va a crear, Él no tiene punto de referencia. Entonces Kepler llega a una conclusión que me parece maravillosa. Y es que si Dios no tiene un punto de referencia, entonces todo lo que ha hecho en el universo es fruto de su propio pensamiento. Es fruto de sus propias ideas. Y esto es algo tremendo porque a veces, como estamos acostumbrados a ver tantas cosas, cuando vamos a hacer algo, miramos generalmente lo que otros han hecho. Y partiendo de esa base, pues tenemos unas ideas para hacer lo que queremos hacer. Pero al no tener Dios de dónde basarse, entonces todo el universo que existe, Kepler dice, refleja a Dios. O sea, si queremos conocer a Dios, o sea, Kepler explica a Pablo de una manera maravillosa. Si queremos conocer a Dios, pues miramos el universo y entendemos por qué Él no tuvo manera de copiar a nadie. Entonces, lo que existe es simplemente algo original de Dios. O sea, el universo existe por como Dios es. Y esto me parece algo sorprendente. O sea, podemos conocer a Dios a través de estudiar, como dice Pablo, el libro de la naturaleza, ¿cierto? Pero algo más interesante que quisiera decirte de Kepler es que él dice esta frase, es un teólogo y dice esto, sin duda soy de la opinión de que puesto que los astrónomos son sacerdotes de Dios Todopoderoso, y este Dios Todopoderoso no se va a referir al Dios de ninguna otra religión, sino a Jehová de la Biblia. Entonces somos sacerdotes del Dios Todopoderoso respecto al libro de la naturaleza. Nosotros mismos deberíamos interesarnos no por la alabanza de nuestra habilidad, sino por la gloria de Dios. Eso aparece en una carta a Herwart el marzo 25 de 1598. Entonces, claro está como el agua. Existe un libro de la naturaleza que está citado en Romanos capítulo 1, está citado en todo el libro de los Salmos. Y ahora vamos a pasar a uno de los salmos favoritos de Kepler. A Kepler le gustaba el libro de los Salmos y él es el padre de la astronomía, es el fundador de la ciencia moderna y está diciendo que los astrónomos son intérpretes, son sacerdotes del Dios Todopoderoso con relación a ese libro de la naturaleza. Y nos dice algo más, sobre todo para quienes les gusta el conocimiento, la filosofía, la ciencia, y que a veces se envanecen con este conocimiento y creen que saben más que Dios. Dice, puesto que estamos estudiando lo que Dios ha hecho, entonces no deberíamos interesarnos en nuestro propio orgullo o nuestra propia soberbia, que es muy común, sobre todo en los científicos ateos, es una contradicción en sí misma. Eh,
que se interesan en negar a Dios y hablan con esta soberbia, ¿cierto? Entonces dice, no debería interesarse tanto en su orgullo como en exaltar la grandeza del que hizo la obra, porque usted simplemente es un observador. Y si es tan bueno y si es tan maravilloso al observar y decir con sus palabras lo que Dios ha hecho, pues imagínese cuán maravilloso será el mismo autor de esa obra. Entonces, es impresionante saber cómo nos han engañado, incluso no solamente las religiones falsas, sino la ciencia moderna también ha terminado siendo un gran engaño, porque queremos llegar a esta conclusión a través de lo que estamos diciendo. Es que si existe ciencia, si existen principios racionales, es porque hay un Dios que los puso allí. Y si tenemos esa certeza científica de que existen unas leyes, es innegable que hay un logos detrás de todo. Entonces, ¿cómo todavía hay tanta cabida para el secularismo y la idea de que Dios no existe y la idea de que la ciencia ha negado a Dios y tantas tonterías que se dicen hoy en día? O sea, no caemos en la cuenta de que si existe ciencia, la ciencia jamás podría negar a Dios. La única conclusión a la que podemos llegar, como llega Kepler, el fundador de la ciencia moderna, es que si existe ciencia es porque existe Dios, porque Dios es un Dios legislador y Él establece los principios en el universo para que se puedan descubrir. Entonces, ¿cómo puede haber un científico ateo? O sea, no entendemos esto. Realmente eso no tiene ningún sentido, ni bíblico, ni histórico, ni filosófico, ni es más, un científico ateo que no creyera en que exista un orden detrás de todo, si se le diera a él la oportunidad de crear la ciencia, no la podría crear. Entonces, ¿cómo pensamos de esta manera? ¿Cómo no entendemos? Ahora, me gusta mucho algo que Kepler dice, y es que cuando él descubre sus 3 leyes del movimiento de los planetas, algo impresionante, él va a decir, no me preocupa si nadie me entiende, porque Dios ha tenido que esperar 6.000 años a que alguien le entienda. Bueno, no diría que Kepler es muy soberbio, pero no es la soberbia del orgullo, sino que es la soberbia de la verdad. Él sabe que él es el único que ha alcanzado a entender a Dios después de 6.000 años. Y él va a decir eso. Y hoy en día la gente lee esa cita y se estremecen al pensar, bueno, sí, tienes razón, es el único que lo entendió después de 6.000 años. Pero la cita de él dice, si Dios tuvo que esperar 6.000 años para que yo lo entendiera, el único hombre que lo ha entendido hasta ahora soy yo, después de 6.000 años. A mí no me preocupa si yo tengo que esperar 100 años a que alguien me entienda a mí. Y efectivamente, 100 años después, el que lo va a entender es Isaac Newton. Entonces, eso me parece impresionante. Dios ha tenido que esperar a 6.000 años que apareciera Kepler. No es de sorprender que hoy en día mucha gente no entienda a Dios. Pero bueno, eso no importa. Dios tiene la razón. Algún día lo entenderán. Y si no lo entendemos ahora, pues ojalá no sea demasiado tarde para entenderlo cuando estemos frente a su trono algún día. Es mejor que le entienda ahora y que trate de entender el pensamiento de Dios. Quisiera ir a una frase que para Kepler es impresionante. El libro de los Hebreos, entonces, la Biblia es un libro que da fundamento a la ciencia, porque la Biblia es un libro totalmente racional. Entonces leamos la Biblia con otros ojos, y cuando vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 11, vamos a ver algo magnificente para el fundamento del mismo pensamiento racional y científico. Y dice Hebreos 11, 1,
que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Dice que por la fe nosotros entendemos, Hebreos 11:3, que el universo fue constituido por la palabra de Dios. El universo es separado de Dios. El universo, no debemos adorar ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, ni nada, porque el universo bíblicamente, teológicamente, y real y científicamente es algo separado de Dios y fue el fruto de la palabra de un Dios racional. Así que lo que se ve viene de lo que no se ve. Sin embargo, algo que marca el pensamiento de Kepler está en Hebreos 11:10. Dice que Abraham esperaba una ciudad que tiene fundamentos. Se está refiriendo a la Nueva Jerusalén, la que describe el libro Apocalipsis, que cuando Juan vio la Nueva Jerusalén, una ciudad de oro puro, todo esto lo que muestra, dice que Abraham esperaba esa ciudad, o sea, él esperaba vivir en esa ciudad, una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí volvemos a Kepler, y aquí vamos a ir tanto a ciencia como a teología, como a principios universales, principios racionales. O sea, Kepler dice, ¿por qué podemos estudiar el orden bueno, estoy parafraseando, ¿cierto? ¿Por qué podemos estudiar este orden? ¿Por qué podemos hacer esta ciencia? Pues porque hay un arquitecto y los arquitectos hacen planos. La Biblia está diciendo, esto ya estoy hablando por mí mismo, la Biblia está diciendo que Dios es el arquitecto y constructor de la ciudad. Entonces, siguiendo con el pensamiento de Kepler, él dice, bueno, si existe un arquitecto, y si Dios es el arquitecto, entonces el universo tiene unos planos definidos. Y podemos estudiar esos planos y podemos entender la mente de Dios si pensamos de una manera lógica arquitectónica, y podemos encontrar los principios de la formación y la fundación del universo, porque esos planos existen y están originalmente en la mente de Dios. Impresionante. Entonces repito lo que dice Hebreos 11:10, porque es muy importante que Abraham esperaba la ciudad construida por Dios, el arquitecto. El arquitecto. Bueno, vamos a ir hacia el final de esta meditación pensando en una cita que le gustaba mucho a Kepler, y es Salmo 8, 3 y 4. Y aquí queremos entonces ver, no inventarnos cómo debió haber, cómo nos cuentan las historias ahora en las mitologías científicas modernas. No, es que la ciencia es fruto del ateísmo. No, o sea, es la realidad. ¿Cómo surge la ciencia? Es un hombre de Dios que lee la Biblia, que es apasionado por la Biblia. Y él va a decir que le gusta mucho los salmos. Y los salmos hablan del libro de la naturaleza. Y el salmista David escribió hace 3000 años atrás, Salmo 8:1, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Es algo tremendo. Si abrimos nuestros ojos, podremos contemplar a Dios en todas sus obras, como los primeros científicos, no como esta mentira que nos están contando personas que se quieren reinventar la ciencia y la historia y todo lo demás. No, la Biblia nos habla del principio de un Dios racional que ha puesto su gloria en toda la tierra,
en los cielos, y contemplar los cielos nos lleva a adorarle. Y esa frase, que los cielos son obra de los dedos de Dios, pensamiento hebreo que Kepler admiraba. Dios pensó y creó los planos del universo, pero luego los materializó con sus dedos. Hay orden en el universo, gracias a Dios. Hay principios científicos en el universo porque Dios, que crea de la nada, expresa su personalidad. ¿Y eso qué significa? Que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios lógico, que Dios es un Dios racional. Es más, Kepler era un matemático, fue tal vez o seguramente el matemático más brillante de su tiempo. Y en esa matemática, él consideraba, podemos esperar un universo ordenado matemáticamente porque Dios es tremendamente lógico, es impresionantemente, las matemáticas son un lenguaje para Dios. Entonces, puedo esperar, investigar este mundo y saber qué voy a encontrar porque sé que Dios es preciso en todas sus medidas. Bueno, que eso nos lleve a adorarle a Él a través de la persona de Cristo. Cuando Juan presenta a Jesús, dice que en el principio era Cristo. Y Cristo fue el que hizo todas las cosas. Y dice ahí en Juan 1:1 que Él es el Logos, ¿cierto? Que Él es el verbo, que Él es el pensamiento racional. Y que todas las cosas, Juan 1:3, todas las cosas fueron hechas por Él. O sea, todas las cosas fueron hechas por Cristo en un orden impresionante, como el arquitecto, como el organizador, como el matemático, como el ingeniero, como esa persona súper precisa, que no puede ser adorado por medio de sus obras, sino directamente, ¿cierto? Y sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho sería hecho. Adoremos a Dios y adoremos a Cristo por medio de entender todas estas maravillas del cosmos. Yo le invito a que usted venga al único camino. Pueden existir muchas religiones del mundo, pero no es cierto lo que dice ese refrán de que todos los caminos conducen a Roma. Puede ser que todos los caminos lleven a esa ciudad, pero todas las religiones no llevan a Dios. Solamente en la revelación que Dios nos da por medio de la Biblia es que podemos conocer al Dios único y verdadero. Que Dios le bendiga.